Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nuestro invitado es Fernando Travieso. Él es economista, experto petrolero, constituyente e integrante de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente, además miembro de la Subcomisión de Petróleo y coordinador del Observatorio Socialista Petrolero de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Naturalmente vamos a comenzar por hablar sobre el petro, para que la gente entienda qué es y en qué se diferencia de otras monedas virtuales. Sí, bueno, es una moneda digital, una moneda virtual que no depende de los bancos centrales, ni del Banco Central de Venezuela, ni de los bancos centrales alrededor del mundo. Y que a diferencia de ese tipo de monedas que hay en el planeta, la venezolana está respaldada por los 5.340 millones de barriles de petróleo que están en el campo 1 del bloque Ayacucho, que es uno de los 4 bloques que componen la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Reservas que están certificadas. ¿Qué significa que están certificadas? En el 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Sarbanes-Oxley, que entró en ejecución en el año 2004, que te regula todo el campo contable dentro de los Estados Unidos y por ende dentro del sector financiero. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos adaptó sus reglamentos a esa ley y sacó el acta o la ley del 2008 de registro de petróleo y gas. Para que una reserva de petróleo tenga validez, ya no basta con que sea aprobada. La reserva de reserva aprobada desaparece y la que tiene valor es la reserva certificada. Entonces, una reserva certificada es aquella que, siguiendo los lineamientos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y del sistema financiero global, se taladró y se constató calidad y cantidad. En el caso venezolano, se está tomando en cuenta el 20% del petróleo bajo tierra. Eso se llama factor de recobro. De ahí salen los 5.340 millones de barriles que hay en el campo 1 del bloque Ayacucho. Eso respalda al petro. O sea, el petro está respaldado por lo que vendría siendo casi el 20%, nada más en ese campo, en campo 1, con un factor de recobro, tomando en cuenta el 20%, lo que vendría siendo aproximadamente el 20% a su vez de todas las reservas que le quedan a Estados Unidos, según la Comisión de Bolsa y Valores, que lo calcula en 23.000 millones de barriles. Entonces, es la única moneda digital que está respaldada por un activo físico, que en este caso son las reservas petroleras que están certificadas, o sea que la cantidad de petróleo bajo tierra tiene validez mundial. Por eso es fácilmente uno de los mecanismos de intercambio que están haciendo con más peso, más fuerza, más estabilidad a nivel global. ¿Qué responde a otros economistas que afirman que esta es una manera que está utilizando el gobierno venezolano para obtener recursos ante la baja en la producción de petróleo, la disminución también en los precios y por el cerco financiero que suponen las sanciones tanto de la Unión Europea como de Canadá y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Yo le digo al público, ¿dónde está la cámara? Dime dónde está la cámara. Tiene varias, tiene okay. 2 allí. Pues yo le digo al público, pregúntense por qué esos economistas nunca les han explicado lo que es la ley Sarbanes-Oxley y lo que es una reserva certificada, porque es una componenda. Todos esos economistas responden a los intereses de la banca mundial, que a su vez están representadas por el Fondo de Inversión Vanguard. Ese Fondo de Inversión Vanguard, creado en 1975, está constituido por la familia Rockefeller, la familia Rothschild, la familia Lazar y la familia Waldorf. Estamos hablando de la burguesía norteamericana, británica, francesa y alemana, que controla el 75% de la producción de bienes y servicios y que es dueño de todas las petroleras occidentales, es dueño de CNN, es dueño de los 5 bancos que componen la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son los que emiten los dólares. Entonces, esos economistas ni siquiera saben para quién trabajan. Ni siquiera saben, ellos creen que están trabajando para el gobierno norteamericano cuando el gobierno norteamericano responde al Fondo de Inversión Vanguard. Entonces, los mismos, por ejemplo, hoy salió que Standard & Poor's rebajó a default, a impago, la deuda venezolana, la deuda soberana. Claro, porque los mismos dueños de Chevron, de Exxon, de BP y de Total son los dueños de los bancos y de las calificadoras de riesgo, y como se están quedando sin reservas petroleras,
pues entonces castigan al país ellos mismos, el fondo de inversión Vanguard, los Rockefeller y los Rothschild. Espero que esto no me lo censuren y me lo saquen, ¿verdad? Aquí están testigos que están viendo la grabación del programa. Entonces eso es lo que está pasando. Esos economistas responden a las grandes familias que dominan tanto al gobierno norteamericano como al gobierno británico, al gobierno francés y al gobierno alemán. Y por eso es que esos gobiernos, los europeos y el norteamericano, le imponen sanciones, porque la burguesía, y cualquiera lo puede buscar, pongan en el buscador Fondo de Inversión Vanguard y van a conseguir la respuesta y la justificación, la credibilidad con respecto a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, eso es lo que yo le respondo a los señores economistas. Por ejemplo, los diputados José Guerra y Rafael Guzmán de la Comisión de Finanzas del Parlamento afirman que el petro más bien es una manera de endeudarse sin pasar por el control fiscalizador de la Asamblea Nacional y citan pues que algunos países y algunos inversionistas extranjeros no se van a arriesgar a involucrarse con el petro sin justamente ese control del Parlamento. Claro, y tomando las palabras de estos señores, ya el diputado Diosdado Cabello, el constituyente Diosdado Cabello, ha hablado la posibilidad de que la dictadura también haga elecciones el 22 de abril para elegir una nueva Asamblea Nacional. Fíjate, la dictadura va a hacer elecciones presidenciales y está proponiendo tal vez elecciones para una nueva Asamblea Nacional. Entonces yo creo que la próxima Asamblea Nacional, que el sistema dictatorial venezolano va a elegir con votación pública, secreta y universal, pues tomará las riendas en función de los intereses del país y no de las grandes familias, porque esta gente ni siquiera trabaja para la burguesía de acá, trabaja para la burguesía mundial sin saberlo, porque desconocen la materia económica. Lo que se han aprendido son 4 tonterías que sacó la Escuela de Chicago, cuando la Universidad de Chicago a su vez fue creada por los Rockefeller, que es el sector petrolero. Entonces ellos no saben ni para quién trabajan, es un desconocimiento total de la materia económica. Se aprendieron 4 tonterías, que es el llamado neoliberalismo, que quien sí lo maneja bien es gente como Henry Kissinger, que es el cerebro del Fondo de Inversión Vanguard, que eso sí es un poder mundial, es gente sumamente inteligente, pero los de aquí ni siquiera saben para quién trabajan. ¿Cómo se va a determinar el valor del petro y cómo van a ser las operaciones de canje? El valor está fundamentado en el promedio de la cesta petrolera venezolana, que tengo entendido que cerró el día de ayer en $58 por barril aproximadamente, ¿no? O sea que la tendencia es a subir. La tendencia del valor del petro como piso, más lo que el mercado imponga en función de la oferta y la demanda, el piso del valor es a subir. Y hay todo un sistema encriptado de manejo de las transacciones, que ya lo explicó ayer el presidente de la República de manera magistral, con el superintendente Carlos Vargas, pues. Se habla, o el instructivo dice que se puede utilizar petro como un medio de pago interno. El ciudadano común, ¿cómo lo va a poder utilizar? Por ejemplo, para pagar bienes y servicios, ¿va a coexistir con el bolívar? Se estaría hablando de 2 conos monetarios. ¿Cómo va a ser eso? Fíjate, nosotros, en función de las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, y dado que él ha sido un trabajador toda su vida, él conoce muy bien todo lo que es el sistema de cajas de ahorro. Entonces lo que estamos viendo es cómo implementarlo en una primera etapa para resguardar el valor de las cajas de ahorro, donde los trabajadores depositan un porcentaje junto con el patrono de lo que se va produciendo, pues. Entonces, en una primera etapa es para resguardar el ahorro de la clase trabajadora, de la clase obrera venezolana. Entonces sería llevándolo a las cajas de ahorro, pues, inicialmente. Y de ahí se iría expandiendo. Pero para que tenga valor, un porcentaje de las transacciones que realiza PDVSA va a ser con petro. Estamos hablando de PDVSA. PDVSA, por más que las agencias internacionales la saboteen, para decirlo claro, las agencias de inteligencia internacionales la saboteen, sigue siendo la que más valor tiene según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Porque en función del proceso de privatización de Saudi Aramco, la empresa estatal de Arabia Saudita, que va a salir el 5% de las acciones en la Bolsa de Nueva York el año que viene aproximadamente, tomando ese valor por barril que lo están regalando a $7,6, están robando a Arabia Saudita, tú colocas $7,6 por barril a la cantidad de reservas certificadas que tiene PDVSA, y PDVSA es la empresa más valiosa del planeta Tierra. Entonces, fíjate de lo que estamos hablando. La empresa más valiosa del planeta Tierra, según los parámetros de la Bolsa de Nueva York,
es a su vez en uno solo de sus campos quien está respaldando y quien le está dando valor al petro como figura de intercambio para romper el cerco que a través del dólar nos ha impuesto los Estados Unidos. Vamos a seguir vendiendo el petróleo en dólares, pero el resto de las transacciones, como por ejemplo las inversiones para montar una empresa mixta en Campo 1, va a ser en petro. Se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido a la mañana de hoy a conversar con nosotros. No, gracias a ti y a todo el Venevisión por la invitación. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Fernando Travieso. Él es economista, experto petrolero y además constituyente e integrante de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias también a ustedes por habernos